Hoy vamos a estudiar el tema del trabajo hecho por una fuerza variable. La fuerza variable que vamos a analizar es la más sencilla de todas, la ley de Hooke. Suponga que tenemos un resorte cuya longitud sin estirar es L sub 0 y le colgamos una masa en el extremo inferior. El resorte está fijo en el techo o en un soporte de laboratorio aquí arriba, y aquí abajo le colgamos una masa de tamaño M, ¿verdad? Cualquiera, de forma tal que por efecto del peso de la masa que le colgamos, el resorte se estira y alcanza una longitud final. Lo que sucede es entonces que el resorte, cuya longitud inicial era L sub 0, experimenta un cambio en longitud que podemos expresar como la longitud final menos la longitud inicial. Resulta que la ley de Hooke lo que nos dice es que la fuerza del resorte sobre la masa es proporcional al negativo del estiramiento del resorte. Y la constante de proporcionalidad se llama la constante del resorte, a la que se le pone K. Entonces tenemos que un resorte que cumple con la ley de Hooke ejerce una fuerza del resorte sobre la masa, digamos en este caso, que es menos K por delta L. Entonces, mientras más estiramos el resorte o mientras más lo encogemos, la fuerza va a cambiar de tamaño. La fuerza va a cambiar de tamaño porque depende de cuánto estiramos o encogemos el resorte. Entonces no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes de calcular nada más el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento sin tomar en cuenta cómo varía la fuerza. Entonces, si nosotros graficamos la fuerza del resorte sobre la masa en el eje vertical y graficamos el estiramiento del resorte en el eje horizontal, la ley de Hooke lo que nos dice es que el gráfico va a ser un gráfico proporcional con pendiente negativa. Entonces, para calcular el trabajo hecho por la fuerza del resorte sobre la masa, lo que nosotros vamos a tener es que calcular el área sombreada. Entonces, notamos que es un triángulo, afortunadamente una forma geométrica sencilla. Y el área del triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces, la base es delta L. Entonces, un medio de la base es un medio de delta L. Y luego, esta altura es menos K por delta L. Porque la pendiente de este gráfico es menos K, ¿verdad? Eso quiere decir que el trabajo hecho por la fuerza del resorte sobre la masa es menos un medio, sacamos el signo negativo acá, de la constante del resorte por delta L al cuadrado. Ahora hagamos un ejemplo. Pensemos que tenemos un resorte de masa despreciable, estoy hablando de resortes de masa despreciable, cuya constante es 500 newtons por metro, y lo estiramos al colgarle una masa de 5 kilogramos. Entonces, lo que necesito hacer con este ejemplo es, primero, elaborar el diagrama de cuerpo libre del sistema, luego calcular la fuerza del resorte sobre la masa en el punto de equilibrio, calcular el trabajo hecho por el peso de la masa de 5 kilogramos, calcular el trabajo realizado por la fuerza del resorte y luego el trabajo neto sobre el sistema. Analicemos entonces el ejemplo. Primero, elaboramos el diagrama de cuerpo libre. ¿El diagrama de cuerpo libre de quién? De la masa. Entonces, en ese diagrama de cuerpo libre van a aparecer la fuerza del resorte sobre la masa hacia arriba y la fuerza de la Tierra sobre la masa hacia abajo. En el punto de equilibrio, que es cuando queremos hacer los cálculos, ambas son iguales, porque nuestra fuerza neta vale 0. Entonces, si la masa es de 5 kilogramos y usamos que la gravedad es 10,
el peso, es decir, la fuerza de la Tierra sobre la masa, es de 50 newtons hacia abajo. Muy bien, eso quiere decir que la fuerza del resorte sobre la masa en el punto de equilibrio, al hacer suma de fuerzas verticales igual a 0, nos queda exactamente del mismo tamaño que el peso. Tenemos la fuerza del resorte hacia arriba más 50 newtons, nos queda esta expresión. Muy bien. Ahora, para calcular los trabajos necesitamos encontrar cuánto vale el estiramiento del resorte. Para eso lo que necesitamos hacer es despejar de la expresión para la suma de fuerzas igualadas a C cuánto vale delta L, porque lo que nosotros conocemos es que menos K por delta L más 50 newtons es 0, y conocemos K. Entonces al despejar nos queda que delta L es 50 newtons partido la constante del resorte, que nos da 0.1 metros en menos J, porque va hacia abajo en el eje Y. Con eso ya tenemos material y números para hacer los demás cálculos. Entonces, el inciso C era calcular el trabajo de la fuerza de la Tierra sobre la masa, que es, como el peso es constante, sí podemos usar la definición de trabajo como producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, el tamaño del peso son 50 newtons, el desplazamiento son 0.1 metros y el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de la Tierra sobre la masa es 0 grados. Entonces tenemos que el trabajo hecho por la fuerza de la Tierra sobre la masa son 50 newtons por 0.1 metros por el coseno de 0 grados, y esos son 5 joules. Para el siguiente inciso, que es el del cálculo del trabajo de la fuerza del resorte sobre la masa, nosotros necesitamos usar la expresión que dedujimos anteriormente. Y entonces ese trabajo va a ser menos 1/2 de la constante por la elongación del resorte al cuadrado. Menos 1/2, pues es menos 1/2. La constante del resorte en el ejemplo son 500 newtons por metro, y el estiramiento del resorte son 0.1 metros, lo elevamos al cuadrado, y entonces el trabajo hecho por la fuerza del resorte sobre la masa nos da menos 2.5 joules. Como siempre, y como habíamos visto en el video anterior, el trabajo es una cantidad escalar, y entonces el trabajo neto va a ser la suma de los trabajos de las fuerzas involucradas en el proceso que estamos analizando. De forma tal que el trabajo neto es el trabajo hecho por la fuerza de la Tierra sobre la masa sumado al trabajo de la fuerza del resorte sobre la masa, lo cual nos da 5 joules menos 2.5 joules, nos da 2.5 joules positivos. Noten que el ángulo entre la fuerza del resorte sobre la masa y la elongación es 180 grados, como bien nos dice la ley de Hooke.